Que estas cosas que se dice que Apollinaire inventó la vanguardia con... No, Apollinaire no inventó nada. Apollinaire copió poemas del siglo XVII español, porque era bibliotecario y porque Copió. tenía acceso a ellos. Copió. Sí, copió toda esa estructura que se llama de la poesía, ¿cómo se llama lo que hacía Apollinaire de la vanguardia? Caligramática. Eso Los está el siglo caligramas. XVII español lleno de caligramas. Me llamo Boku, maldita lumbreras, hija de 2 uvas y un higo, que parece que como naciste rabo tuviste que aprender a correr más que un perro y ahora eres perrista más que perrero. Come chancros, mandamasa, vela rugosi, que escupes fuego por la beca concedida y una chencla abierta, tú sola, de la crema. Un grito que nos persiguió, reverberando entre calderas y tubos hasta la calle. ¿Pero qué tiene de barroco esto, Jorge? Por favor, explícamelo, porque me parece una descripción absolutamente normal de algo. Bueno, sí, realismo Sí. mágico y tal, pero... O sea, Sí. ¿por qué es barroco esto? Aquí el tempo es muy lento, muy lento tempo, ¿no? Como es un momento extendido. Eso sería el barroco para mí que tiene. Luego resulta que debajo de la cama hay como una especie de pasadizo en donde hay una silla de dentista, ¿vale? Antigua. Pero luego hay otro pasadizo y debajo de la silla de la habitación de donde está la silla del dentista hay una especie de aparato creado por Tesla, o no, digo, por un ingeniero discípulo de Tesla rumano, que crea un campo magnético dentro de la casa. Y entonces por eso tú cuando te acuestas en la cama levitas. Sí, se le va la olla. Se le va la olla. Ese libro en particular, Saúl ante Samuel, nunca lo pude terminar. Ni yo. Lo he tenido cerca casi siempre porque donde yo trabajo tengo una pequeña estantería y lleva ahí años. O sea, va conmigo. Lo abro de vez en cuando practicando lo que Blanca Andreu llamaba la bibliomancia, que es que ella dice, Blanca Andreu decía que ella abría la Biblia todos los días al azar. Claro. Leía un fragmento y salía a su día inspirada por ese fragmento bíblico. Yo lo llegué a hacer eso con Juan Bennett. Y no tenía sentido alguno, porque... Demasiado hermético. Porque no... Bueno, vamos a empezar con los barrocos. Vale. Víctor, ¿quién es tu primer barroco? A ver, o barroca, no sé. Hay muchos barrocos, he escogido 3 por no sé por qué sí, pero voy a decir que primero es Cristina Morales, precisamente. Que nunca, bueno, una vez leímos un fragmento de ella. Quería leer un fragmento de Terroristas Modernos, una de mis novelas favoritas. Terroristas Modernos. Tal vez la más interesante para mí de ella, la más compleja, al menos de concebir, yo creo. Pues algún fragmentillo, a ver, que ilustre su barroquicidad. Pero ¿te parece más compleja que lectura fácil? Bueno, y más redonda. Es también más redonda, más todo. A mí no, a mí me parece mucho más difícil lectura fácil. Sí. Más difícil de escribir. De estructura, sí. Sí, Son bueno, diferentes voces, no sé. Sí, me centro sobre todo por la estructura. Me parece más complicada Terroristas Modernos porque es una especie de conjura piramidal en muchas relaciones, muchas más relaciones. Es verdad que lectura fácil tiene lo del estilo. Bueno, es que en el estilo siempre está presente el estilo. O sea, el fragmento que voy a leer ya se verá ahora también el estilo este que tiene ella. Yo no sé si ella es barroca o no, pero para mí alguien barroco... A ver, ¿qué es lo que hemos traído para este programa? Para mí, yo creo que hay 3 personas que me gustan, pero que no son lo más barroco, porque he dejado fuera a Juan Benet, por ejemplo, que me parecería lo más barroco, que igual le podemos leer algo, pero no me acaba de gustar. Entonces he traído 3 cosas barrocas que a mí me fluyen un poco. Pero es gente que creo que le da vueltas a la frase y las extiende y le da una especie de juego especial. A ver, y además hay un barroquismo particular, que es lo que creo que veremos, ¿no? Como comentando los diferentes autores. Voy a leer el fragmento de... Claro. Bueno, de uno al principio del libro, más o menos, página 100. Catalina es mi tercer amor, piensa Lasso, y cada paso que da en esa certeza lo excita más y más la ama y más la mira. Tenía que aparecer ahora, porque no se puede conspirar si no se está enamorado, piensa, y ella me ama o me amará. Se conspira y se conquista al mismo tiempo, son casi la misma cosa, se avivan mutuamente. Conquistarla es conspirar contra su sentido, conspirar es conquistar la libertad, y la revelación le ha parecido tan fabulosa que el hormigueo del estómago no le deja comer. De reojo ve un pendiente de castillejos y piensa que tiene 3 piedras. Quedan 3 costillas. Las campanadas de las iglesias de alrededor asolan la taberna. Son las 3 de la tarde, piensa Lasso. Hora de pedir unos pimientos fritos, exclama Plaza cuando aún no se ha extinguido el campaneo.
Solo me quedan 3, los quiere, dice la moza. Lasso exclama de un sí brillante. 1 para cada uno, ni 2, ni nos enteramos, dice Plaza. Pero bueno, Diego Lasso los observa en el plato, arrugados y brillantes, y percibe la metáfora, el aura de la providencia. Coge uno, se lo mete entero en la boca, lo mastica con delectación, lo traga y es como un bautismo. Algo crece dentro de Diego Lasso, un nuevo hálito de pimiento y de destino. O sea, entiendo lo que dices, pero para mí barroquismo es pompa. Sí, pompa. O sea, relacionar elementos cotidianos con algo sublime no lo llamaría barroquismo, a pesar de que me parece algo que hace Cristina muy bien, pero no lo llamaría barroquismo. Bueno, por ahí la Juan presencia. Bennett cualquier cosa de Juan Bennett es barroquismo. Sí, sí, la presencia de la pompa, ti, sí. ¿Hablas como de rococó o algo así? Bueno, o sea, recargar. Claro, el rococó es el paroxismo del barroquismo, pero hablo de, a ver si encuentro un pasaje que estoy buscando de dónde son los cantantes, de Severo Sarduy o Lezama Lima, es decir, para mí esto es, esta cuestión de anclar en lo concreto ideas, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú, Víctor, que ella es capaz de coger de un elemento concreto. ¿Y cómo seguirías esa frase? ¿Qué es lo que hace Cristina con lo concreto? No lo sé. Lo que he dicho Con lo antes. cotidiano. Sí. Con lo cotidiano. Bueno, sí, como elevarlo, ¿no? Usar precisamente términos elevados para explicar y complejas sintaxis para explicar algo muy sencillo. O sea, que se marca un párrafo muy largo, que es una página, para plantar una escena que igual podéis resolverla en 3 líneas fácilmente. Entonces, o en una línea. O en una. Pero bueno, ahí está, es verdad, la parte de pompa, digamos, de la elevación del lenguaje, yo también decía el contraste, como bajarlo y subirlo, y en todo caso como la sintaxis, como enrevesada también, o sea, una especie de cúmulo de elementos hacen el barroquismo para mí, en el estilo, ¿eh? Entiendo que hay... Pero ahí veo dos elementos distintos. Uno es explicar ideas complejas o elevar lo cotidiano, que eso es pre-barroco y también es muy actual. O sea, tú mismo has hablado en el canal del libro de Ginsburg sobre el molinero y el queso. Sí. O sea, como un molinero a partir de los agujeros que ve en el queso construye una cosmología, ¿no? O sea, como a partir de algo muy cotidiano se forma una idea global del mundo. Y por otro lado es la táctica fundamental de Zizek. O sea, Zizek coge una idea muy compleja y después te va a un ejemplo, dice la Coca-Cola, el huevo Kinder, ¿entiendes? O sea, por eso que me parece algo más que barroco, pre-barroco y muy contemporáneo. Sí. Eso. Por otro lado, lo segundo que mencionas de la sintaxis compleja, eso sí, claro, ya es barroco. Totalmente. Pero no me parece que Cristina, comparada con Severo Sarduy o con Lezama Lima, tenga una sintaxis compleja. O con Juan Bennett. Sí, o sea, me parece más accesible que estos tipos que básicamente disfrutan de... La subordinada. De la oscuridad que estéticamente, si no me equivoco, había puesto en valor Valéry en su momento. Yo tengo algo así, o sea, tengo algo para leer luego que creo que responde más a esa definición de barroco que está planteando Dimitri ahora, que es Pierre Michon. Ah, claro, claro. He sacado varias citas, ahora he tratado de sacar citas cortas de Michon, ¿vale? Para no hundirnos. Pero quería, como he sacado un par de citas de Menéndez Salmón, yo creo que es bueno pues ponerlo así un poco en relación con Cristina Morales, o sea, leerlo también con Cristina Morales, ¿no? Hacer esa pareja, porque bueno, es un autor español, es un poco mayor que Cristina Morales, pero no tanto, y bueno, también ha tenido bastante éxito con sobre todo 3 de sus libros más o menos en la misma época que ella, ¿no? Bueno, no hemos hablado nunca de Menéndez Salmón en el programa y mira que yo lo he leído. Yo diría que habría 3 libros principales que hay gente que dice que son una trilogía, aunque en realidad eso no es una trilogía, porque no tiene nada que ver uno con el otro. Son una trilogía desde el punto de vista estilístico, eso sí, sobre cómo están escritos, que son El Corrector, La Ofensa, que es de donde he sacado las citas, y Derrumbe, ¿vale? El Corrector es un libro sobre... Bueno, esto estoy hablando del autor un poco para el que no le conozca, ¿no?
El corrector es un libro sobre el atentado de Atocha en Madrid, en España, sobre lo que pasó ese día, ¿no? Y bueno, días siguientes desde la visión pues de una persona que es correctora, ¿no? De libros, que no estaba en Madrid, estaba en otra ciudad, pero... Em, el Derrumbe es un libro sobre un asesino en serie, pero bueno, básicamente es un libro sobre el estado, digamos, de la sociedad, de la violencia y demás. Y La Ofensa es un libro súper extraño sobre... Es la historia de un sastre alemán en la Segunda Guerra Mundial que tiene que ir a pelear al frente, ¿vale? Bueno, a pelear entre comillas. Entonces, bueno, yo lo invito a leerlos. A mí es un autor que me gusta bastante. Son libros muy cortos, ¿vale? Se leen muy, muy rápido, se leen muy bien. Es un autor no es... bueno, ahora voy a leer alguna cita, ¿vale? Pero son libros cortitos. Además, él siempre tiene esto de crear capítulos muy pequeños. O Sí. sea, son capitulillos de 2, 3 páginas. Entonces es un libro que puedes avanzar rápidamente, ¿vale? Eso no significa que no sea profundo y que no tenga sus bemoles, que los tiene y muchos, ¿no? Yo tenía un libro de él. Entonces, bueno. ¿Ah? ¿Cuál? No, ahora iré a buscar un libro. Tenía un cuento de él, tenía cuentos de él, de Sí, Salmón. tiene unos cuantos. Y ha sacado un libro ahora también sobre, bueno, ahora no, hace ya años, sobre la muerte de su padre, que está bastante bien también. Pues tiene un aire michoniano, ¿no? Michoniano. Tiene un Sí. aire, pero por las subordinadas, que es la cuestión. Voy a leer, de hecho, tenía un condicional y un mientras. Es que, o sea, las subordinadas que mete el tío son tremendas. A ver. Esta está en La Ofensa, ¿vale? De modo que si algo terrible hubiera sucedido en aquellos días, si por ejemplo una inocente apendicitis hubiera atacado a Kurt para derivar al cabo de 48 o 72 horas de silenciosa e invisible infección en una septicemia mortal, una enamorada Hermelinde habría limpiado su cadáver con polvos de talco e ungido su piel con aceite de linaza, habrías retocado las uñas de sus manos y de sus pies e incluso el audaz bigote a lo John Gilbert que Kurt se había dejado crecer para íntimo regocijo de la Salle y muda admiración del resto de los pacientes, habría vestido el cuerpo con delicadeza casi propia de una madre, se habría despedido de su rostro con un beso de pájaro en los párpados, habría reunido sus escasas pertenencias, las cartas de vueltas, el uniforme militar, el estuche con los útiles de sastre, la roca de Soaps recogida en Montmartre, unos cuantos sellos franceses reunidos con el tiempo, la flor de lis robada a los campos de Auverny y la conservada seca dentro de un manoseado ejemplar del 93 de Víctor Hugo, en un paquete de estraza que ese mismo mes habría enviado con remitente falso al número 66 de la Gütersloher Strasse y habría acompañado el féretro junto al doctor Lasalle hasta el cementerio privado de Notre Dame de Rocamadour, donde en la tierra olorosa a cientos de cosechas de cebolla y no consagrada por sacerdote alguno, el sastre de Villefeld habría sido enterrado como enemigo de la dulce Francia, bajo una cruz de madera de nogal y una lápida sin duda pagada por la administración alemana. ¿Para qué repatriar el cadáver de un fantasma? En la que Hermelinde habría mandado grabar para su amor este único, exacto, memorable verso de Charles Baudelaire. Resígnate, alma mía, duerme un sueño de bruto. El uso del condicional insinúa que tan dramática hipótesis no llegó a cumplirse. Y ya no sigo leyendo, pero No quiero claro. cumplir. A ver, sí, es que claro, el barroco de la sintaxis parece que gana, pero ¿para qué hacer toda esta frase única? ¿Por qué ha hecho esto? Para nada. Un condicional. Sí, pero quiero decir que es una forma, yo que lo he leído muchas veces y que es siempre una misma forma. Es No, como, y luego acabar con la frase de Baudelaire, bueno, muy bien, ¿y qué? ¿Por qué hacer esto y no yo hacerlo con creo, puntos? no, pero yo creo que el narrador quería matar a su protagonista aquí. Y al Después lector muere, ¿ah? también. Pero claro, él quería escribir la muerte de este personaje aquí. Sí, sí, vale, entiendo, ¿Y qué entiendo. habría pasado con su novia Hermelinde? No, no, a ver, me encanta, lo critico porque, claro, como la gente se arriesga tanto, es como son cosas muy arriesgadas de estilo que uno puede opinar muy fácilmente porque es muy arriesgado. Es una, como, no
una frase única de entrada es como, vaya. Bueno, Dimitri Bueno, está de mira, acuerdo. Dimitri pone cara rara, o sea, estará de acuerdo. te meto otra, te meto otra. No, Esta es que empieza más. por un mientras. Esto es un mientras, ¿vale? Porque mientras la Pillard terminaba de devanar su entraña mecánica como una parca industriosa, y en aquel mudo corazón se agolpaban emociones tan antiguas como el mundo y la sucia fabulación que lo nombra, Kurt penetraba al fin en ese minuto pavoroso en que todo hombre debe rendir cuentas con la eternidad o con la pura nada. Ese minuto después del cual ya solo queda la experiencia de la carne, la vieja carcasa una y mil veces herida por el clima, la terca carne nacida para la ternura y sin embargo siempre condenada al sufrimiento, la innoble encarnadura llevada de aquí para allá como un traje antiguo y caduco, pero por eso mismo tan cómodo. Sí, el viejo cuerpo, la vieja piel, el yo levantado sobre el cimiento de las células y de los tendones y de los huesos, el viejo armazón lleno de heridas y de cicatrices y de quemaduras que conforman la auténtica memoria del tiempo, la vieja prosa de la carne profanada y agredida y mancillada, y aún así transformada, en salve o en aleluya o en hosana, la vieja y siempre cálida sustancia sobre la que se sustenta el mundo afanoso y violento y aterrador. Sí, solo eso, unos cuantos centímetros de piel cubriendo un corazón fatigado que decidió pararse a la temprana edad de 31 años. Un corazón que perteneció a un sastre, que fue organista, que fue amante, hijo, que fue soldado de un ejército de leyenda, que fue espectador de hecatombes, que fue hombre sin sensibilidad, que fue piloto en el Atlántico, que fue guardián de los muertos, que fue aspirante a padre, que fue extranjero entre los suyos y apátrida en todas partes, para al fin venir a ser, otra vez, solo y ya para siempre, la carne de Kurt. No me acaba de gustar. O sea, yo si hubiera escrito esto hubiera puesto puntos y así porque cuando pones los puntos seguramente todo este pensamiento pierde mucha fuerza. O sea, lo que está diciendo es que nos pudrimos rápido, lo que se ha visto muchas veces. O sea, lo meten en una frase muy enrevesada, pero le pones una sintaxis normal y no estoy diciendo Bueno, nada. esta es la muerte del protagonista de la novela. No sé. O sea, tú Esto es continuo. ¿le veis un sentido? Es continuo. ¿Cómo? Es decir, tiene una escritura distinta y para momentos de muerte, porque las dos veces parece que has hablado de momentos de muerte de un personaje. Sí, o sea, tiene una he escritura hablado de distinta una ahí. muerte que podría haber ocurrido y de la muerte real Ya. del personaje. Por eso, ¿usa el barroco o usa este tipo de sintaxis para muertes solamente o es su manera No. continua de escribir? Podría haber elegido otras citas parecidas. Lo que pasa es que me pareció que precisamente la muerte pues era un tema que el hombre... Es que, ya. Es que, mira, un ejemplo. Tengo aquí el de Juan Benet, el de Saulo ante Samuel. Voy a leer un párrafo al azar, porque creo que es como a veces Sí. es usar una sintaxis enrevesada para estar diciendo. Bueno, puedes decir algo Juan sencillo. Benet ya... Dice: en una habitación interior de un angosto piso madrileño, lejos del hogar paterno, se produciría la transformación, tanto la del niño, el avejentado estudiante de ciencias, cuanto la del joven patriarca dispuesto a recibir las tablas de la nueva ley con la que redimir a la grey acampada a las faldas de su Sinaí. Una ventana que daba a un patio de color de piel de burra, ni claro ni oscuro, sino tan zaino como para beber asimilado en su falsedad todas las tonalidades vecinas y erigirse por la fuerza de la bastardía en el epónimo de todos los patios madrileños. Erigirse por la fuerza de la bastardía en el epónimo de todos los patios madrileños. Aquí hay un barroquismo muy loco que te suelta frases realmente muy ingeniosas. Que hay una diferencia para mí. Y sigue. Que indiferente a los climas no dejaría entrar al sol, ni la lluvia, ni la nieve, ni el viento, a lo más se limitaría a anunciar con la disciplina de los conventos que, hastiados de las veleidades de la luz, han encomendado al sonido de las señales del horario mañanas, crepúsculos y retretas mediante la gangosa voz de las canciones populares o las coturnales e impostadas exclamaciones de las escenas de celos de las comedias radiofónicas, entre paréntesis, consciente, se diría, de su obligación de rodear al neófito de aquel clima no terrenal, extraído de la más remota aspiración del hombre a comunicarse directamente con el agente celestial del tiempo y reproducción de la más exacta posible de su desclimatada morada, cierre paréntesis, una estrecha cama metálica, una mesía de noche con un tablero de mármol. Bueno, es que no se acaba, es que sigue, es que no hay un punto. Pero es un parroquismo, a mí me parece un parroquismo que a mí me peta la cabeza. Esto es como, Dios, está lleno de cosas que tienes que detenerte de reflexionar y que son muy buenas las imágenes.
No sé si el otro me gusta, pero aquí hay una cosa especial, el de Bennett. Lo que sucede es que El de Bennett es... el otro procedía por enumeración, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Salmerón. Menéndez Salmerón procedía, Salmón, Menéndez Salmón. Salmón. claro, Sí, era y más... procedía por enumeración. Bennett no enumera. Es como... Bennett añade elementos a una descripción o Sí, acciones. Entonces son dos cosas completamente distintas porque la enumeración en algún punto te acuna, ¿no? O te duerme de algún modo. sí, está lleno de Sin embargo, imágenes. Sí, sí. Bennett te mantiene alerta continuamente porque no sabes si en algún momento va a llegar algo relevante para ese párrafo. Sí, y ¿Se luego que entiende las... lo que digo? Sí, yo creo que sí. Y que luego las imágenes son complicadas y más extrañas, como los conventos que Sí. hastiados de las veleidades de la luz. O sea, las veleidades de la luz, como aquí, como, y hastiados, como que los conventos hastiados. Es una imagen ya muy, muy compleja. Como- Sí. Yo tengo que confesar que yo no puedo con Bennett. No, no, yo tampoco. Es que esto es al azar. Esto lo cogí al azar. Yo tampoco. No, no, Menéndez Salmón tiene unas subordinadas que increíbles como la que leí antes, unos condicionales brutales, pero creo que no es Juan, o sea, es muy diferente en mi opinión de Juan Bennett. Comparto contigo que Juan Bennett tiene imágenes que son poderosas, ¿vale? Pero que tú tienes que como que pescarlas, es como Sí, que tienes que tirar la caña y la sacas. Pero todo lo que está alrededor, tanto lo que está antes como después, quiero sí, sí. decir, podría no estar, no tiene razón de ser. Sí. Menéndez Salmón yo lo veo diferente, creo que sí tiene razón de ser lo que está poniendo. Mucho más O pensado. sea, si vas a algún lugar, ¿vale? Ya. Como decía Dimitri antes, lo de la enumeración, recuerdo, bueno, esto lo quiero decir, en español en el siglo XX, pues Neruda hizo teoría de este tema, ¿no? De la enumeración caótica que llamaba él, Ah, que sí. era ir, pues eso, enumerando, enumerando, tal, él lo hacía evidentemente en verso, en poesía. No digo que Menéndez Salmón haga lo mismo, ni muchísimo menos, no se parece en nada, no, esto no tiene nada que ver con métrica, etcétera. Pero sí que entiendo que vas a un sitio. De alguna forma, entiendo que la musicalidad de las palabras te va llevando a un lugar, o eso es lo que él pretende, ¿vale? Otra cosa es que lo consiga o no. No Claro. sé yo realmente, o sea, es que, uf, Sí, Bennett como yo no novela puedo. como novela es muy dura porque si quieres seguir la trama, yo recuerdo en Saúl de Samuel que hay un momento que ponen una bomba en un retrete, en un baño, y el retrete salta por los aires. Entonces, para yo entender que habían puesto la bomba y que había un retrete saltado por los aires, son como 10 páginas de una descripción que más o menos entiendes que ha pasado eso, más o menos, no sé. Y es todo así de brillante, increíble, pero a nivel de novela, después de una hora estás muy cansado. O sea, que te peta la cabeza en el sentido de qué está pasando. Tienes que pensar mucho y a fondo qué está pasando. Y Salmón te lo pone más como Michon. Son escritores que son barrocos, pero la estructura tiene mucho más sentido y la novela está mucho más redonda. Hay una novela. Aquí es que Saúl Samuel es. Hay pasajes que yo no sé qué pasa, la verdad. No sé. Directamente. Bueno, de Mission ya hablaremos, porque Bueno, la ya lo misión. puedo citar también, evidentemente. Illich, ¿quieres decir algo más o pasamos a otro Bueno, punto? de Cristina, Como ¿no? hemos tocado a como hemos tocado a Juan Bennett, un recuerdo para una de las mejores poetas españolas que fue su pareja, ¿Quién? ¿Quién fue? Blanca Andreu, la Ah, grandísima Blanca Alejandro. Andreu. O sí. sea, me parece una poeta excepcional, Blanca Andreu. Olvidada también, pero excepcional. Bien. Bueno, olvidada, quiero decir, es bastante conocida dentro de la gente que le gusta la poesía, vamos. Bueno, Yo creo que sí, vamos. no sé, lo de bastante conocida. Se Dentro cita de... cada noche, se cita en los No, bares. no, no, no. No es mainstream, Es que, no es un es que ha bestseller. dejado de publicar hace muchos años, o sea, ya hace muchos años que no está en nada, ¿no? Y no es alguien que No, no, se... no, pero si yo no digo que esté en ninguna Fíjate en mi parte. pregunta, ¿está viva? La busco, es que igual está muerta ya. Búscala, ¿no? Ha desaparecido Blanca Andreu. Ya, pero yo no hablaba de, digamos, los circuitos literarios activos o algo parecido, No. Farándula ¿vale? Hablaba de su importancia como poeta. Mm, eterna. En España, en los últimos 40, 50 años, creo que es una mm, persona mm. que si tú haces una antología la pones. O sea, es Ya, muy difícil que no esté. A eso me refiero. No estoy vale, vale. hablando, evidentemente, de cuestiones de ventas o de tal. Creo que la gente que le gusta la poesía suele Mm. apreciarla a Blanca Andreu.
¿vale? Pero hablamos de un barroquismo basado en la enunciación, otro basado en la acumulación de elementos descriptivos. Hay otro barroquismo que es el conceptual, ¿no? Que es un barroquismo quizá de raigambre más germánica. Y bueno, que hay varios, ¿no? Que este barroquismo conceptual era el de Severo Sarduy, que no he encontrado aquí ahora ningún. Estaba buscando un fragmento de ese libro para mostrarlo porque también él era un teórico, o se hizo teórico del barroco más tarde. Sí. Mm. ¿De dónde son los cantantes? Era el que querías, ¿no? Sí, pero la diferencia también entre lo que leyó Víctor de Cristina, por eso decía que no me parecía barroco lo de Cristina. Si lo comparamos con los dos que hemos leído después, Sí. digamos, a nivel de densidad barroca, ¿no? Lo que a mí me sorprendió de Cristina al inicio, cuando empecé a leerla, fue la disparidad de elementos cercanos. O sea, como la locura de que la locura y la velocidad, las dos cosas. O sea, procedía a una velocidad brutal, su pensamiento y su narración de Sí. las cosas. Y también unía palabras normalmente no unidas. Contraste. Porque tú has dicho, ¿no? De un pimiento, pues organizaba todo una. Pero son balas, ¿no? Es Sí. todo lo contrario de. ¿Salmón o salmerón? ¿Cómo se llama? Menéndez Salmón. Menéndez Salmón. Bueno, Yo es pensaba todo lo que. contrario que Ricardo Menéndez Salmón. Salmón te Sí. acuna. Es que Salmón te está cantando una nana. Ya. Cristina te dispara. Sí. Y Juan Bennett mm, te Es un agota. fractal, es un Juan fractal. Bennett Sí. te Te agota. A agota. mí me agota. Mira, yo no puedo contradecirte. Es cierto que tiene imágenes excelentes. Ese libro en particular, Saúl ante Samuel, nunca lo pude terminar. Ni yo. Lo he tenido cerca, casi siempre, porque donde yo trabajo tengo una pequeña estantería y lleva ahí años. O sea, va conmigo. Lo abro de vez en cuando Conmigo. practicando lo que Blanca Andreu llamaba la bibliomancia, que es que ella dice, Blanca Andreu decía que ella abría la Biblia todos los días al azar, Claro. leía un fragmento y salía a su día inspirada por ese fragmento bíblico. Yo lo llegué a hacer eso con Juan Bennett y no tenía sentido alguno, porque, Demasiado hermético. porque no, es exactamente, ¿no? Em, y creo que tiene que ver, por un lado, él pertenece a esa generación que también está Subirats de hombres españoles con un gran complejo de inferioridad por ser españoles. Señoros. Es decir, ¿eh? No, no señores, eso viene después. Eso viene Eduardo de. Subirats. Sí, pero tanto Subirats como Juan Bennett tienen un complejo no por ser hombres, que eso viene después, sino por ser españoles. Porque los dos, uno cree que todos los problemas, tanto de España como de América Latina, vienen de la falta del siglo XVIII, que era una tesis de Octavio Paz, y el otro piensa que el barroco hispánico, ¿no? Góngora, etcétera, bueno, pues que eso comparado con Racine no es nada, ¿no? Esto Bennett lo explica en un ensayo que yo cuando lo leí aluciné, porque yo pienso justo todo lo contrario. O sea, perdón, pero Racine es caca. O sea, no me puedes comparar el teatro de oro francés con los tipos de poemas que hay en el siglo XVII español, ¿no? Que estas cosas que se dice que Apollinaire inventó la vanguardia con. No, Apollinaire no inventó nada. Apollinaire copió poemas del siglo XVII español, porque era bibliotecario, porque Copió. tenía acceso a ellos. Copió. Sí, Ah. copió. Toda esa estructura que se llama de la poesía, ¿cómo se llama lo que hacía Apollinaire de la vanguardia? Caligramática. Eso Los está el siglo caligramas. XVII español lleno de caligramas. Apollinaire era bibliotecario ¿Pero qué es esto? de raro, Muy grave, ¿no? pero por supuesto. Claro, ya. Esto, claro, la gente no lo sabe, porque la gente estudia pues, en libros traducidos, escritos en francés o en inglés o donde sea, y entonces todo el mundo que habla español, pues son, como Que lo decía el de inventó Emilia él. Pérez, pues. Yo siempre pensaba que lo había inventado él, había surgido en su Porque eso es cabeza. lo que dicen las historias de la literatura, que no conocen el archivo hispánico. Apollinaire era bibliotecario. Trabajaba en la Biblioteca Nacional de París, trabajaba en el Departamento de Libros Raros, Manuscritos e Incunables, donde hay un gran archivo de poesía hispánica del 17. No te hablo de 3 caligramas, Víctor, hablamos de 300 caligramas. O sea, Vale, es vale. un gran archivo que no es conocido y él lo copia. Y dice, esto me lo he inventado yo. Entonces ya a partir de ahí,
Pues, ¿pero por qué lo hace? Porque sabe que nadie conoce eso, nadie tiene acceso a esos documentos excepto él y los 4 bibliotecarios que hay allí en París. Lo que quiero decir es que eso es algo que sí detesto en Juan Bennett, aunque no me gusta y que también en Subirats tiene lo mismo, que es esta cosa de me hubiera gustado nacer alemán, francés, inglés o ruso, ¿no? O sea, es como... Pero qué desgracia que ha nacido español o hispánico, porque Subirats trabaja más desde una matriz hispánica. Qué desgracia, ¿no? Entonces, a mí eso es que me cansa. O sea, de verdad me cansa. Es como, mira... Porque además yo pienso justo todo lo contrario. Qué coñazo nacer francés. Y ha sido olvidado. ¿Sabes? O sea, de verdad, ¿eh? Lo pienso no porque me sienta como orgulloso de mi ser latinoamericano o de mi ser español, sino porque es que realmente me parece, he vivido allí, o sea, me parece un coñazo ser francés. Y no quiero ni hablar del coñazo que es ser gringo y estar todo el día obsesionado con tu identidad. Tu identidad. Todo el día dándole vueltas a la fucking identidad. América. Tío, o sea, Claro, o sea, no, a mí déjame como estoy. Me parece el lugar más atractivo del mundo para vivir conceptualmente Galicia. es el mundo hispánico. No, es el mundo hispánico. Lo que se mueve en español es lo más rico, lo más variado y lo que tiene la tradición más potente, desconocida. Como cuando enseñé la primera utopía o ahora que acabo de decir esto de los caligramas. Absolutamente desconocida, pero precisamente por eso valiosa, porque está por conocerse. Sí, algunos comentarios. Primero, bueno, lo de Apollinaire, que en Salamanca había un verso que habían hecho un graffiti en una pared bastante famoso, que era muy cutre. Y yo siempre pensaba, qué mal poeta que es. O sea, siempre me parece un poeta muy malo, Apollinaire. Aparte de los caligramas, como poeta, claro, si tú dices que es un bibliotecario. Lo de Cristina de la velocidad, que yo también pensaba al leer a Cristina, Cristina Morales, que es como muy rápida la prosa, pero luego hablando con ella decía que es muy lenta escribiendo, lo cual me sorprendió porque yo me la imaginaba escribiendo como alguien que escribe impulsada por, no sé, una especie de furia dionisíaca, y en realidad es una escritura extremadamente minuciosa y lenta, que luego la experiencia de lectura es muy rápida. Yo comentaría que con respecto al tema Apollinaire, y no, o sea, yo lo sacaría un poco no lo personalizaría tanto en Apollinaire, porque este tema de la Academia Francesa y la grandeza, ¿no?, francesa y demás, y el desprecio, digamos, de la intelectualidad francesa hacia lo producido en español, sobre todo, tanto en España como en América Latina, viene del siglo, de hecho, viene del siglo XVIII, precisamente, ¿vale? Viene de considerar que lo que está, digamos, que al sur de los Pirineos es menor, no tiene casi valor. Y además, claro, es verdad que en el siglo XX, no solamente Apollinaire, Breton, aunque no era bibliotecario, se pasaba también horas y días enteros en bibliotecas. Y de allí sacó muchísimas cosas. Breton. No solamente en francés, sino también en otras lenguas, ¿no? Que Breton también tenía pues mucha habilidad para, bueno, estudiar rápidamente un idioma, sacar poesía. Hay poesía en griego, o sea, escrita por griegos del siglo XIX, que Bretón no la copia, no es una copia, no, yo me copié esto y lo firmé. No se trata de esto, ¿vale? De no reconocer pues lo que tú estás, vamos, tus influencias. Pero los franceses, lo que quiero decir es que esa actitud, sobre todo con respecto a lo producido en español, de que está por debajo, y cuando sacamos algo de allí, pues no reconocemos esa influencia, no decimos nada, es no solamente, digamos, no es Apollinaire, es una actitud general de todo el mundo humanístico francés con respecto al español. Ellos compiten con el mundo anglosajón y con el mundo germano, alemán. Ojo, no en literatura, porque en literatura consideran que ellos están muy por encima del mundo germano. Sí. Compiten con los germanos en la filosofía, ¿vale? En lo que es el conocimiento. Y compiten con el mundo anglosajón. Y el mundo hispanohablante, digamos, no, esos están por debajo. Y el italiano, ¿vale? El italiano también. Hay que y esto, insisto. Algunos del italiano entran, pero muy pocos.
Italiano, quiero decir, lo que dice Dimitri tiene toda la razón del mundo. Italia tiene como luces, ¿no? Figuras, chispazos, como cometas. Atenas Pero pequeñas. no hablamos realmente de la cultura italiana. Y luego, no es solamente un tema francés, porque los anglosajones son peores, pero Sí, sí. mucho peores. Sí, sí. Porque los franceses, por lo menos han leído a Góngora y a Quevedo. Los ingleses no. Todavía no. ¿Vale? De momento no. No, los ingleses de ese momento, ¿vale? Evidentemente han pasado mucho tiempo y las cosas son distintas, ¿vale? Pero los anglosajones del siglo XIX, vamos, que es la edad de oro de la filología anglosajona, que se ponen a estudiar las lenguas antiguas, el griego, el latín, no sé qué, lo producido por España, en España y en Latinoamérica, vamos, es que no tienen ni idea ni les interesa en lo absoluto, ¿vale? ¿Qué? Vale, dos cosas. Es que este tema, sabéis que a mí me preocupa Sí, especialmente. sí, ¿Podéis ver mi pantalla con el Sí. caligrama que he encontrado sí. online? Sí. Bueno, si tú buscas libros sobre poesía visual barroca, este es sencillísimo, pero encontrarás de estos millones, ¿vale? Poesía visual barroca, esos realmente son lo que supuestamente Apollinaire se inventa en el siglo XX. Bueno, tenía ya 3 siglos. Volviendo a lo que decías ahora, sí, de acuerdo en todo, pero acá yo no me quiero quedar en el papel de la víctima que está quejándose de que otros no lo escuchan. Bueno, Acá vale. lo que habría que hacer es crear tus propias historias del mundo sin contar con ellos. Una historia del mundo en la que no esté ni Goethe, ni Shakespeare, ni Wittgenstein, ni Heidegger, ni Marx, ni su puta madre en verso. Y tomarse muy en serio, no, porque este es el problema, a que esto es muy difícil de repente. A que si yo te digo ahora que te olvides de todos los pensadores y escritores que conoces que no son hispánicos, no puedes, porque te has formado así. Pero sin embargo, a que cualquier persona estadounidense puede formarse una idea del mundo sin leer Sí. jamás a nadie que ha escrito en español. Ese es el problema. Ese es el problema. Que Vale. nosotros hemos internalizado una narrativa del mundo que viene de fuera y protestamos porque no estamos en ella. Es como, deja de protestar, crea otra. Exacto. Crea otra. Bueno, Es el momento. Porque pero jugando al papel de la víctima, lo que más vas a conseguir es hipocresía. Y no, te no, lo digo sí. desde Ahí Estados Unidos, que lo veo todos los días. Es como, estoy de sí, acuerdo. we need to take into account the voices, la, 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 la. O sea, el otro día, a mí lo que me gustó de esta cosa de Emilia Pérez fue lo sincero que fue el director cuando dijo, el español es una lengua de pobres, y me parece muy curioso que ¿Pero ahora qué es? algunos ¿Qué es esto? Contextualiza esto. el director de Emilia Pérez, ¿no? Cuando le preguntaron que La por qué, película. claro, ¿De que qué? por qué de repente un señor francés escoge a una mexicana trans, pero en realidad es española la actriz. Y entonces el tipo dice, no, porque claro, estos países pobres, ¿no? Que hablan español ya parece que van entrando en Occidente. Y claro, fue como, oh, Dios mío, lo que ha dicho. Y es como, no, no, escúchalo bien. Porque él ha dicho lo que muchos piensan y no dicen. Escúchalo y está bien, puedes protestar, podemos protestar lo que queramos, pero mejor todavía que protestar es ser indiferente y hacer tu propio camino. Y que vengan ellos, que vengan. Y cuando digan, no, porque esto lo decía Hegel, preguntar, ¿quién? ¿Quién? Perdón, ¿quién es Hegel? No, Hegel, alemán. No, bueno, es que no conozco mucho la cultura alemana, perdóname. ¿Me explicas? Bueno, Porque Perdóname, no. yo aquí, Perdóname nada. es que Perdóname aquí nada. hablamos de, claro, aquí hablamos de Mariátegui y Vasconcelos. ¿Quiénes son? Ah, ¿no conoces a Mariátegui y a Vasconcelos? Ponte a estudiar, Ah, cabrón. pues hijo, ¿será que hablamos idiomas distintos? Eso es el punto. El punto no es como, déjame enseñarte que aquí en Perú había un teórico que intenta... No, 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 no. ¿Sabes? Yo no conozco a los tuyos o los ignoro, que eso, y tú conoces a los míos. Yo voy a trabajar desde mi matriz. Y ya tú si quieres te unes. Y si no, pues oye, aquí dos mundos distintos y somos todos felices, ¿sabes? Tú en tu mundo franco, germano, inglés, pásatelo muy bien. Yo me lo Chunguido. paso muy bien en el mío hispánico. Felices todos. bueno, también hay otra forma de verlo un poco. Siempre estoy sosteniendo este corazón. Por si No acaso sé por se qué. derrumba. Tengo esto en la mano, tío. Por la gran tensión que se respira contra el mundo se desmorona. El mundo ¿Puedo se decir una cosa derrumba. más solo? Una cosa más, para, como Sí. colofón de todo esto. Pero Gran amor al señor Calvo, ¿cómo se llama? Lo quiero mucho. Al que ha escrito 21 tomos ya
que son la historia de la inteligencia hispánica. ¿Sabéis quién digo? No. Villacañas. 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 Gran amor. Gran amor porque ha hecho lo que era tan necesario hacer. Inteligencia Decir, hispánica. yo voy a hacer una historia del mundo teniendo en cuenta el archivo hispánico. Y no me meto con cosas. Y es fantástico. Ahora, lo segundo es tomar eso como matriz para las escuelas, etcétera. ¿Sabes? Porque, o sea, es tristísimo, tío. Es tristísimo que cualquier chileno, cualquier peruano, cualquier español conoce al presidente inglés, al de Estados Unidos o al de Francia, pero no hay un puto gringo, un puto francés o un puto inglés que conozca al presidente de Bolivia, de Perú o de... Es que es tristísimo, joder. Bueno, ya está. Sí, es duro. Quita la transmisión, Illich. Ah, perdón. Ya. Bueno. A ver, no sé, tampoco hace falta añadir demasiado aquí, o sea, porque ya hemos dicho cada uno lo que pensábamos. Así que, bueno, Avanti, ¿con qué vamos a seguir con la batalla de barrocos? Vamos a una segunda tanda, ¿vale? Pero a ver, este es uno que traigo por... no es que me acabe de gustar, o sea, la traducción creo que algo está... Yo leía el párrafo y pensaba, este párrafo yo lo arreglaría en trocitos, no sé si es una cosa de la traducción del... Pero bueno, yo me metería mano al párrafo, pero es un... Pero tú porque eres tu escritor, Víctor. Hay cosas que me chirrían, pero es un ejemplo para mí. Las dos primeras novelas de Leclerc, una es El Atestado, que la tengo justamente, y la otra la he perdido. El Atestado, no, este es El Buen Soldado. Está aquí El Atestado de Leclerc. La primera que escribió con 25 años y la otra que voy a leer el fragmento es El Diluvio. Y luego él cambió y luego empezó a hacer novelas como de viajes. Entonces, las dos primeras son muy barrocas y extremas. Voy a leer un párrafo, bueno, que me canse o no, bueno, entero, del Diluvio. Son 50 páginas El Diluvio, ¿eh? O sea, no, El Diluvio tiene una introducción de 50 páginas que es una descripción. Efectivamente, eso es lo que digo. Yo ya lo hemos hablado en este programa, Sí. Tú me lo presentaste, yo leí El Diluvio, lo he leído hace poco de hecho, y Bueno, voy a coger un fragmento del final, desde el final. Que esa introducción no la puedes leer entera, o sea, son 50 páginas. Sí, la introducción es una descripción de 50. Jardín conquistaría varios países él solo cuando tú termines de leer la introducción. Pero no voy a leer la introducción, voy a leer otro fragmento más adelante hacia el final que tiene como un increscendo que el personaje se vuelve medio loco. Entonces ahí hay una especie de intensidad del estilo que al principio creo que no está. Al principio es muy enrevesado, pero no tiene la intensidad como emocional de... Sí. Claro, eso te iba a decir. El principio del libro es más contenido. Sí. Es más quirúrgica la prosa. Y luego al final como que se va llenando de emociones, de rabia, de amor, de cosas, ¿no? No sé. Sí, yo creo que el fragmento que voy a leer lo representa. Hacía mucho tiempo que debía llegar aquel momento. Besson lo había esperado durante años, durante siglos tal vez. La cortina de lluvia y de nubes se había desgarrado en aquel día, desvelando la desnudez del cielo y el disco fulgurante del sol. La belleza, el dolor del paisaje endurecido, erizado de espinos, había dejado de ser soportable. La luz había devenido un precipicio ardiente y claro, donde era necesario sumergir primero la cabeza. La ciudad, las carreteras, los aeródromos ruidosos, los espacios dibujados del campo, las montañas abruptas, los animales quietos o en movimiento, los niños, las mujeres, todo desembocaba allí. Era el instante y el lugar elegido por los dioses para que se cumpliera el sacrificio expiatorio. Todo había sido trazado para desembocar en ese punto único, en esa playa de guijarros grises en este día, a esta hora. No podía escaparse, no podía volverse atrás. El tiempo se había detenido en este suceso, sin posibilidad de avanzar o de retroceder. Ahora estaba allí. Era necesario que aquello pasara, como si fuera un movimiento en el cual la acción se remontara hasta el nudo inicial y final. La vida de Besson estaba vuelta hacia allí, y él lo sabía. Para volverse, intentó, por un momento, hacer renacer los recuerdos. Sobre la pantalla sangrienta de sus párpados cerrados vio también subir las figuras absurdas de las cosas imaginarias. Los lobos de orejas agudas, los caballos al galope, los monstruos con gafas de acero. Fue encerrado en el armario de las arañas y la porcelana luciente de un plato decorado con flores le atrajo a la torpeza de la noche, mientras se levantaban los dormidos acentos de las voces que hablaban para no decir nada. Encontró cerrada la habitación de los sueños antiguos, la habitación hermética y terrible donde las paredes están a la vez tan próximas y tan lejanas. La luz entró en su cabeza como si fuera la primera vez, le quemó, le inundó con su lava, lo limpió todo hasta el fondo del cerebro.
El ruido muy blanco y monótono invadió poco a poco su cuerpo y lo limpió de tierra. El suelo retrocedió y abrió su tumba insondable, y las uniones de aire se deshicieron. Aquel era el instante. Con toda su voluntad endurecida, Besson luchó contra el sol con sus ojos abiertos, luchó contra el fuego, contra el agua y contra la tierra, así sin moverse, contra los hombres y contra los animales, contra las piedras, contra el aire, contra el vacío absurdo donde oscilan los planetas. Se levantó contra todos ellos en el dolor y en el odio, y les ofreció las niñas tiernas de sus dos ojos, donde las lágrimas corrían sin parar. Entregó al mundo los dos globos de sus iris delicados y las pupilas profundas al sol bárbaro. Entregó el secreto de sus retinas sombrías, a fin de que en la quemadura no pudiera morir nunca el recuerdo de la venganza. Luego dejó que se fundiera dulcemente su llanto, su grito triste y ronco de mono que aúlla sin razón ante la noche que cae. Fragmentos. Es un fragmento brillante. Tiene momentos como incluso tiene momentos muy tontos, pero es brillante, es brillante. No sé, tiene momentos tontos como de lágrimas y como casi lugar común, pero en conjunto es increíble el fragmento. Parece de una intensidad muy grande. No, lo que tiene esta novela que ¿cómo? Un buen equilibrio entre la pompa y la acción. Sí, aquí hay está equilibrio claro. entre la pompa y la acción. Aquí está más claro lo que pasa, aunque en realidad es un momento solo, realmente solo un momento de iluminación, no es como una iluminación del tipo frente al sol, básicamente, ¿no? Toda la novela es así, ¿eh? Sí. Sí. O sea, hay una culpa, una expiación, pero no se sabe muy bien qué es lo que... es toda una especie de... O sea, muy épico. Lo que pasa es que como el barroco tiene ese elemento formal, ¿no? Ese elemento del léxico y verbal tan importante, a mí me cuesta conectar con barroco que no está escrito en español originalmente. Sí. Me cuesta más. Claro. Algo se pierde. Claro, a ver qué te parece, Michón. Voy a leer un trocito de que está en Vidas Minúsculas, que es el libro más conocido de Michón, del cual Víctor ya ha hablado en este programa. Okay. Lo he sacado de las vidas de los hermanos Bacrut, ¿vale? Magnífico. Entonces, era una edición magnífica. Está hablando de un libro que le regalan a uno de los hermanos Bacrut, ¿vale? Era una edición magnífica, también esta ilustrada, no con grisallas épicas a la manera de los sémulos de Gustave Doré que llenaban de tinieblas el Michelet, el libro de historia tradicional de Francia. Claro, es que está llena de referencias que si no lo explicas no tiene sentido. Michelet, historiador francés del siglo XIX, en cualquier escuela, cualquier bachillerato, cualquier estudiante pues va a pasar por ahí. Y Gustave Doré pues era el ilustrador de las historias de Francia y de la Revolución Francesa de Michelet del siglo XIX. Entonces, no con grisallas épicas a la manera de los sémulos de Gustave Doré que llenaban de tinieblas el Michelet, sino con acuarelas delicadas, detalladas como templos bárbaros, con los Himalayas en la lejanía, los frutos envenenados de las pagodas que se dan en los bosques cálidos, y más cerca unos rickshaws tirados por animales llevaban hacia quién sabe qué placeres a las bellas victorianas con parasoles hasta las patas de elefantes engalanados a los que montaban unos majarajas de rosa, de almendra y de tilo, mientras que en el primer plano, soñadores, afeitados, corteses y rapaces, los gentleman y los granujas, galoneados, indistinguibles bajo la misma túnica escarlata y el casco perfecto del fabuloso ejército de las Indias, contemplaban calmadamente aquel mundo, Himalayas, reyes barbudos y ladies curvilíneas bajo el parasol, aquel mundo que era su pitanza. Wow. O sea, estás escribiendo una ilustración de un libro que le regalan a un adolescente el profesor. Y claro, se pone a hablar de una especie de imagen que no es la ilustración, ¿vale? Para poner en contexto. Este es Michón, esto lo hace todo el tiempo. Es verdad que decías, Dimitri, del lenguaje español, es verdad que la traducción puede ser que se pierda. Y otro que traía era este de Rubén Martín Giraldez, que escribía directamente en castellano. Y creo que un párrafo de él se ve
el elemento este del neologismo, un poco, que seguramente la traducción pierda el sonido, quizá. Voy a leer este fragmento. Claro. Comparativamente con Mission, porque Mission ahí, en la traducción hay un gran trabajo, ¿no? En Mission es que las traducciones suenan muy bien de traducción. Esa lección final de pitanza, no se me ocurre qué palabra francesa puede ser. Ya. Pitanza. Claro, Sí. pero todo, en realidad, lo que está haciendo es criticar al Imperio Británico todo el tiempo. Que hay muchas ideas, hay muchas como capas de ideas. Ya. Bueno, este Rubén Martín Giraldez tiene varias novelas, pero son novelas que poca trama tienen, es difícil saber de qué van. Hay una novela sobre el castellano que se llama Magistral y esta que son dos amigos, también un poco extraños, un poco beckettiano. Merece la pena leerlo por la experiencia de lectura. Se va a ver ahora. Me llamo Bocú, maldita lumbreras hija de dos uvas y un higo, que parece que como naciste rabo tuviste que aprender a correr más que un perro y ahora eres perrista más que perrero. Come chancros, mandamasa, vela rugosi, que escupes fuego por la beca concedida y una chencla abierta. Tú sola, de la creme, ya sumas una bandada de desgraciados. No me lo callo más. El contenido de tus ancas se debe menos a la sarandonga que a haber aprendido a hablar pisando cadáveres. Te gusta jugar a ser barbazul, atizar la anatomía vandálica de tu esposo, mis nalgas vandalizables. Te veré en los trabajaderos, gándula fotoscafa, pendiente de arrancar dulce farnienta para brindar con tus genitales. Cuando sepa cómo, te voy a dejar el nocturno del hueco como los zorros del oro, escorpiona, te meteré vitaminas de cerdo bien adentro, bollicada, perdida. No hay piñón para esta velocidad mía. Te marcaré el culo con una B de semen hirviendo. Culo puñívoro, un culo más plano que el de la horcajada, esa antepasada tuya, que usaban como guillotina humana, sentándola en el cogote de los reyes, fantocha de boca percherona, gallifante demoníaco, me como tus ojos untados en mermelada imperial después de caminar 100 pasos sobre tu pecho, que soy champán, yo tengo el alma gordal y tú, arbequina. ¿Qué miras con esa cara de recién cagada? Hay otra fuerza aquí. Sí, es que... No, es magnífico. Ya no solo por el tema, pero ya no solo por el tema sexual, no me refiero a eso. Creo que aunque el tema sea otro, la fuerza continuará. Tiene que ver, creo, con lo que comentaba antes, de que está escrito originalmente en español. Entonces ya aparecen órdenes directas, ya no es algo tan controlado. En Mission o en lo que leímos antes del Eclesio, había mucho más control del ímpetu. Acá no. Acá hay un ímpetu más parecido al de Cristina, donde no hay... O sea, la impresión cuando lees a Cristina es que no hay barreras. O sea, que se han eliminado todos los burladeros y que aquí vamos como un río, es un flujo total y es a una velocidad y... Eso es lo que te gustaría a ti. Eso es lo que te gustaría aquí, que no hubiera pero barreras. Pero hay algo de eso de Cristina aquí también y tiene que ver, y no lo hay en Juan Bennett, y creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de lo hispánico versus lo no hispánico. Juan Bennett, como gran admirador de todo lo franchute, pues entonces intenta imitar ese estilo del siglo dorado francés. Sí. Estos tipos, ¿cómo se llama este? Rubén Martín Giraldez, que es un gran traductor, además. También traduce me ha libros. Encantado. Sí, es muy bueno, es fantástico. Yo lo recomiendo muchísimo. Es que, a ver, es que esto de te veré en los trabajaderos, gándula, motoscafa pendiente de arrancar, dolce farnienta, para brindar con tus dolce farnienta. Recuerda a Camilo José Cela en algún... Vamos, sí. Pero algo interesante de este hombre es que Magistral, su otro libro, por ejemplo, no va de nada realmente. Es todo así, barroco, muy extremo y trata el tema sería el castellano, pero es un libro que llegó a la segunda edición y que tuvo un cierto éxito comercial. O sea que de alguna manera este también lo lees y tienes que hacer un ejercicio de entender qué está pasando, pero hay párrafos que te deleitas mucho más que en las traducciones. Creo que hay algo del estilo que quizá si esto traducido al inglés se perderían todas estas palabras raras que usa y sonidos. Claro. Cuando tú dices de la ausencia de fuerza de Michonne o de la menor fuerza en Michonne, mira, te va a leer una subordinada de Michonne. Te vas a enterar ahora. No te vas a enterar. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dimitri. Sí. Pero creo que en esta cita que voy a leer ahora se nota más y además es cortita. ¿Eh? Sobre la larga mesa de la cocina ahumada, entre la jarra de café y el litro de vino, y ahora viene, los líquidos nobles y violentos con que los campesinos creen que deben ratificar, por medio del calor que pasa de la boca al cuerpo donde el alma lo goza,
la cándida creencia en la vida de aquellos que han venido a saludar a los muertos, que ya no tienen sed. Había toda una colección de chacós, sombreros de Ulano o de soldaditos de Andersen en otras derrotas invernales. Claro, hay, quiero decir, la subordinada es brutal allí, Sí. pero, venga. No, falta espíritu, falta fuerza, falta ímpetu. Ahora he googleado a este Martín Giraldez. No es solo traductor, es que traduce a Pascal Quiñar, es que traduce a Angela Carter, o sea, traduce a gente muy top. No hemos hablado todavía en este programa de Pascal Quiñar o de Angela Carter, son súper top estos dos. Pascal Quiñar lo has mencionado tú, de hecho. Yo sí, vale, y veo además que lo ha publicado ni más ni menos que Jekyll and Jill, que es la editora de una de mis personas favoritas, Reinaldo Ladaga, que acaba de sacar ahora un libro con Jekyll and Jill. Entonces, quiero decir, buen asunto. Todo lo vinculado a este tipo es top. Queremos a Reinaldo. Sí, pero hay que leerlo. O sea, es un autor que hay que leer y reivindico mucho. Porque además es una persona que no tiene redes ni hace ningún trabajo de ese estilo ni tiene esa habilidad. Y hoy en día, pues, no tener eso te dificulta. A ver, Illich, con respecto a lo que decías antes, yo no creo que le falte impulso o que le falte. Lo que pasa es que es distinto. En el español, creo que tiene, cuando hablas de fuerza, cuando hablas de ese ímpetu, ¿vale? La manera como lo escribe un francés es que no tiene que ver con lo que lo hace un español. O sea, Claro, Michon se va a ir por unos caminos que son distintos, sí o sí, ¿vale? Y a nosotros nos va a parecer, digamos que más soft, más light, más blando, digamos. Pero en realidad no es más blando. Este es mi punto. O sea, ya. yo creo que es dentro de lo que es el francés, o sea, creo que Michon no es que sea más blando que este señor. Lo que pasa es que es distinta la forma de hacer, no sé, de enunciar la realidad. Es que no me sale otra forma. También hay, entre Benetti y él hay diferencia. ¿No? Benetti se nota la diferencia también bastante más legible a este autor que Benet, siendo los dos muy complejos, los dos párrafos, creo. Ya. Y entiendo lo que dices, pero entiendo lo que dices perfectamente, pero es que precisamente en el barroco la forma es crucial. Entonces... Sí, por eso cuando hablamos de Rabelais, de Gargantúa y Pantagruel, ¿vale? Y nos vamos luego a España, claro, ahí lo ves claramente. En esa batalla de excesos, digamos, claro, Gargantúa te está hablando de me comía, o sea, es un exceso total, ¿no? Pero no desde el punto de vista estético del lenguaje, Claro. que es la cuestión. Y cuando tú lees a un español de la época, ¿vale? Que quizá no te está hablando del exceso, ¿no? De pantagrueleico, no, sino de algo pues muy sencillito. De todas maneras, el ímpetu, la fuerza de esa narración es diferente, es distinta. Eso es lo que quería un poco decir. De todas maneras, tengo aquí también a Cartarescu, que ya leeré luego en un tercer round de los barrocos. Sobre todo son hombres, no solo una mujer hemos traído. Realmente tenía otra de una Barnes, pero no tengo tantas referencias barrocas. Cerramos ya. ¿Por qué no seguimos todo el día ya? Mis perras están ladrando como locas, tío. Cae la noche. Vamos. No, yo tengo más, barrocos, tengo más. Tengo este. Yo también. A mí me queda. Ah, mira, Anatomía de la Memoria. Venga. Sí. Yo voy a leer a Cartarescu, ¿vale? Dircea Cartarescu. Que alguna vez ya has leído. Que ya conocemos, del que ya hemos hablado, ¿vale? Sí. A ver, el barroquismo de Cartarescu es singular porque es un barroquismo de ideas y de acontecimientos. O sea, pasan cosas realmente tan locas en las novelas de Cartarescu que tú dices, ¿esto cómo coño? Porque además son cosas como que sumadas. O sea, primero te está hablando de algo súper extraño. Pero esa extrañeza sube un nivel y luego sube otro nivel y otro nivel y otro nivel. Y está loco.
Entonces, claro, como tengo que hacer una cita y tiene que ser corto, pues voy a leer un poquitico nada más. Hay una colección de, yo diría, novelas cortas, porque no diría cuentos, son muy largos, que se llama Nostalgia. Y dentro de esa, eso se publicó vamos, se publicó así y en la traducción Sí, al español igual. está bien. Yo lo he leído igual. Es igual. Y hay un cuento allí que se llama El Mendébil, ¿vale? Sí, sí. Que es muy bueno, es uno de los, es mi favorito de ese libro. Ah, Entonces sí. leo una cita. Estaba pensando que una escritora barroca, muy barroca, pero que podemos leer cuando leamos a Cartarescu, es la chilena el Tit. ¿La El Tit. conocéis? A Diamela el Tit. No, no lo conozco. Mira, no Creo, recomiendo. me suena que estaba vinculada a Zurita de alguna manera, pero bueno, que es una mujer altamente barroca y mujeres barrocas, no en literatura, pero en teoría, vamos, te la digo yo inmediatamente, Judith Butler. Es putamente barroca Judith Butler. O sea, entiende tú a Judith Butler, ¿sabes? Léetela y entiéndela porque... O Nelly Richard. Nelly Richard es... O Spivak. Spivak, sin ir más lejos, o sea, quiero decir. A ver, Pero es a curioso, ver. es curioso que... Pero bueno, Ya ya, hemos venga. hablado en este programa de Sí, Spivak, sí. no volvamos, no No vamos a volvamos. jugar. Bueno, venga, va. Bueno, yo le Pero que se me pregunto. ocurren más mujeres teóricas barrocas que ¿Qué mujeres escritoras? escritoras barrocas, ¿sabes? Me vienen más a la cabeza. O sea, Spivak, Richard, la misma Mabel Moraña. O sea, Diamela Altit no es novelista. Pero Clarice Lispector no es muy barroca. No sé, no se me ocurren. Sí, No. No sé, o las que hemos, yo qué sé, escritoras contemporáneas barrocas no se me vienen a la cabeza ahora mismo. Más allá de Cristina, claro. Ah, yo sí tengo una. Pero no, es que el libro lo tengo arriba, tendría que irme. El Mendébil. Más que el ruletista, ¿te gusta? Hombre, el ruletista es una obra de arte brutal, Es que nada. pero el Mendébil es muy bueno. Sí, es muy bueno, muy raro. Sí. Muy, muy raro. El cuento habla, bueno, para dar un resumen mínimo, son unos niños en un edificio, ¿no? El típicos amigos de niños de vecinos de un edificio, y llega un niño nuevo, y ese niño nuevo, pues, tiene unas características muy especiales. Entonces, la habitación estaba atravesada en diagonal por un ancho rayo de luz que venía desde muy arriba, de otro ventanuco enrejado. El rayo difundía también a su alrededor un halo luminoso, así que pudimos ver lo que no querríamos haber visto jamás. Es muy exagerado a veces Cartaresco, muy incluso dramático, así, muy, muy dramático. En la habitación vacía, como mucho de 3x3, había dos niños cara a cara, completamente desnudos. El rayo se filtraba a través del cabello del muchacho y dibujaba finamente sobre el cemento los tobillos y las plantas de la niña. Los niños eran de una belleza sin par, parecían rubísimos en la luz dorada. En el cabello del niño ardían rizos dorados y rojizos, y la niña parecía iluminada por los ojos bordeados de un pellejo negro. El surco de debajo de la nariz se le marcaba más profundamente que nunca. Los labios estaban apretados y animados por una sonrisa extraña, inexplicable. Todo su cuerpo enjuto, de músculos apenas insinuados por una línea amarilla, de costillas finas, levemente visibles, de piernas delgadas y firmes, parecía un esbozo delicado y perturbador. Más baja, con las coletas prendidas con lazos de satín blanco, con los mechones de su flequillo ensortijándose sobre la frente, sonriendo un tanto azorada, como hemos visto después sonreír a todas las mujeres desnudas, Yolanda le miraba a los ojos. Puedo ver con claridad el cuerpo de ella incluso ahora, mientras escribo. Era delgado y blanco, con las moneditas cobrizas de unos senos pequeños, con el sexo como una simple línea esbozada entre las caderas. Apenas se podían observar otras diferencias entre los cuerpos de los dos niños. En el suelo, sobre el cemento, estaban sus ropas dispuestas en un orden extraño. Vimos cómo ambos se miraban, pero no había ningún sentimiento que pudiera ser definido, pues sus rostros mostraban una expresión que podía ser cualquier cosa menos humana. Era la suya una expresión como de estatuas, y ni de estatuas siquiera. Cuando la niña levantó la mano y rozó el hombro del muchacho con la punta de los dedos, Sandus se apartó de la ventana y escapó corriendo a través de la sala de calderas. También nosotros, Lucy y yo, echamos a correr espantados. Incluso ahora tiemblo, incluso ahora suspiro,
al recordar la escena aquella en la sala del fogonero. Todavía hoy escucho, taladrando mis oídos, el grito de pánico de Yolanda cuando oyó nuestras pisadas. Un grito que nos persiguió, reverberando entre calderas y tubos hasta la calle. ¿Pero qué tiene de barroco esto, Jorge? Por favor, explícamelo, porque me parece una descripción absolutamente normal de algo. Bueno, sí, O realismo sea, mágico y tal, pero. O sea, sí. ¿por qué es barroco esto? Aquí el tempo es muy lento. El tempo, muy lento tempo, ¿no? Como es un momento extendido. Eso sería el barroco para mí que tiene. Es eso, efectivamente. O sea, no, es que no, Cartaresco no es barroco en, como hemos leído, como los franceses que leímos antes, ¿vale? No. No, no, en lo absoluto. Ya, Cartaresco es como, es toda la situación, es que tendría que leerte el cuento entero No. para entonces decir, no, no, claro, ya, ya lo sé, si el cuento no es un cuento, en realidad es una novela corta desde mi punto de vista. sí, sí, es largo. Pero porque es toda la acumulación de acontecimientos la que al final, desde mi punto de vista, es como algo, no sé, para mí es barroco esto. Sí, Como, es como Juan Marsé, Vale. que Juan Marsé es muy comercial y se lee muy fácil, pero es como leer una cámara, como ver una película prácticamente, pero claro, cómo pone la cámara Marsé lo hace barroco. O sea, Marsé es barroco por cómo pone la cámara, las imágenes mentales que crea. Es muy sencillo de leer, pero el cómo, yo creo que aquí también el cómo representa el tempo lento de esa situación cartaresco es lo que hace que sea el mundo raro. Es que ese cuento tiene. Es que también ese cuento. Que no, porque el problema, por lo que estoy viendo ya, es que empezamos a usar barroco para todo. Ya es barroco mi manera de coger las gafas. no, 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 no. no. A ver, No. Poner la cámara de dijimos una al final. manera, como dice Víctor, eso no es barroco. Eso es escoger una perspectiva o lo que sea. Y lo que hace Cartaresco aquí, bueno, concedo que la acumulación es una estrategia barroca, pero tiene que ser una acumulación mucho mayor, como vimos en las enumeraciones anteriores, Sí. como vimos con Juan Benes, como vimos con. O sea, lo que has leído de Cartarescu es, para mí, pues una descripción sencilla, normal. O sea, no veo pompa. Yo no diría. No es una descripción sencilla, Illich, no. Sí, es que va más allá de eso. También el mundo. Perdóname, pero no. La Bueno, línea de luz de que acuerdo. atraviesa el cuerpo de los niños. Es el plano es tan raro, es La el plano. pierna es un. No. Es un plano muy De fino. acuerdo, no es sencilla, pero no es barroca en el sentido que hemos visto hasta ahora. Bueno, Y lo que dice Víctor del plano. el plano. Es que de verdad, y esto es un problema mío, ya no con esta palabra, sino en general, que cuando detecto que una palabra empieza a usarse fuera de su significado, salto. ¿No? Yo todavía hablo con amigos que decían Angela Merkel es fascista. Y es como, a que ahora quisieras a la fascista de Angela Merkel. Ahora que han venido fascistas de verdad, a que ya no es fascista Angela Merkel. No, porque me fastidia mucho, o el uso en España desproporcionadísimo de la palabra facha. Facha es todo. O sea, quiero decir, es como facha. Claro, entonces, y eso es un problema, porque vacías de significado el término y dejas de poder usarlo para cuando hay que usarlo. Esto es un problema muy gordo. Entonces, bueno, más allá de eso, bueno, que ya está, vosotros pensáis eso, yo no veo barroquismo en escoger un ángulo. No pasa nada. Escoges un ángulo, pues lo que veo es una elección. Pero es un ángulo complejo, rococó, extraño. Entonces a mí me parece barroco, Sí. un ángulo barroco. Si yo fuera director de cine, pienso, este ángulo es raro. Un director de cine más normal pone un ángulo pues normal, no sé cómo explicarlo. Claro, para mí Cartarescu Vale. es cómo ordena los elementos. Sí, ¿vale? En Solenoide, por ejemplo, la novela, claro, él empieza hablándote de un profesor de instituto de literatura rumana que vive en una casa. Luego te dice que en la casa él se acuesta en la cama y levita. Luego resulta que debajo de la cama hay como una especie de pasadizo en donde hay una silla de dentista, ¿vale? Antigua. Pero luego hay otro pasadizo y debajo de la silla de la habitación de donde está la silla del dentista hay una especie de aparato creado por Tesla, o no, digo, por un ingeniero discípulo de Tesla rumano,
que crea un campo magnético dentro de la casa. Y entonces por eso tú cuando te acuestas en la cama levitas. Sí, se le va la olla, se le va la olla. Claro, es que el cuento que has leído, el mundo también es interesante. El cuento que has leído, de esas 100 páginas, que era un mundo muy extraño. Es un mundo de niños, pero es un mundo como de alucinógeno un poco, ¿no? Es muy particular, recuerdo. Claro, el cuento, el Mendeville, el que dice Víctor, es un cuento brutal. Yo insisto, prefiero decir novela, o sea, yo creo que es novela. Sí, no sé cuántas páginas tendrá, pero 100, quiero por decir, lo menos, la historia en sí misma es lo que es, y es lo que ha dicho Víctor, es una relación muy extraña entre unos niños en un vecindario, ¿no? En unos edificios, las relaciones de poder, cómo se ordenan, que juegan, que no juegan, en fin. No sé, para mí vendría por ahí, pero ya como dijimos al principio, ya veríamos hasta dónde llegábamos con el término barroco y qué incluíamos y qué no, y qué considerábamos y qué no. Entonces, bueno, eso es lo interesante, ¿no? También. Sí. Yo he venido con mis tijeras de cortar el césped ahí como... No, pero menos mal, porque, a ver, aquí es donde está el tema, ¿no? Sí, sí. No sé si, Víctor, quieres leer uno último tú, una última cita barroca. Bueno, sí, vale, libro de Eduardo Ruiz Sosa, que está bien. Pero claro, es que lo que tiene raro, igual más que los párrafos en sí, es todo el planteamiento que me parece barroco en sí mismo también. Es como, mira cómo está, por ejemplo, maquetado, que ya los párrafos están muy metidos, como un sangrado raro de los párrafos. Y, o sea, no empieza no sangrado y acaba sangrado, que es al revés de como debería ser al inicio de un párrafo. Entonces se lee como un poco como un poema, como una especie de letanía, va repitiendo y te metes en una especie de hipnosis. Y a mí eso me parece barroco también de una manera rara. De efecto de arabescos raros y de giros y vueltas. Esta es anatomía, ¿no? Sí, la primera, creo. ¿Sabes que ha salido la última, que anatomía, según él, está dentro de esa? ¿Ah, sí? No me acuerdo el nombre. O sea, sí. Anatomía Bueno, está dentro de esas tres. ahora tú lee la cita. Busco lo que quiero decir ahora. Si yo te hubiera querido a tiempo tal y como tú querías, no te querría tal y como te quiero ahora. Eso me dijo o eso querría yo que me dijera y por eso me quedé. Usted no lo sabe, pero el asunto del andrógino se cumple en la vejez. Es cosa de paciencia cuando los dos son viejos y tienen ya el mismo sexo. Quiero decir que ninguno de los dos es de verdad el que fue en la juventud, pero siguen amando. Entonces ya no hay diferencias entre ellos y hasta llegan a confundirse. Se cambian los nombres entre ellos, se olvidan de sí mismos, él se pone la ropa de ella la de él y pueden pasar días así y no hay casi nada que interrumpa la confusión y la confusión se convierte en lo normal, lo habitual y por eso deja ya de ser confusión. Ahí es cuando ocurre lo del andrógino, los dos son el mismo y cuando son uno toca al otro, en realidad se están tocando a sí mismo. Yo sé que usted no lo entiende, pero cuando me pregunta por qué volví con Lidia, yo le respondo: fue por eso, ¿verdad? Por el andrógino y por las vacunas. Me habían puesto tantas vacunas y antibióticos y eso lo cansa y lo debilita a uno. Pero sobre todo es todo eso que yo la extrañaba y parece que ella también a mí. Macedonio le explicó que los andróginos, bueno, ya se sigue. Son todo párrafos así como, no sé, te va moviendo de arriba abajo. Claro, igual un párrafo suelto no, pero cuando te metes en todo el juego, a mí me parece un juego muy fractal y de arabescos raros y me parece pues una obra barroca. Igual párrafo en sen, ¿no? Ya. El libro que ha sacado es el libro de nuestras ausencias. Ah, lo tengo, sí, no lo he leído. Ese lo tengo también, no lo he leído. Claro, pero porque el de anatomía es una historia concreta de este grupo, ¿vale? Sí. En donde hay desaparecidos, pero al parecer yo tampoco he leído la última de él. Por eso te quería preguntar si la habías leído ya. No la tengo, ¿no? Porque supuestamente de alguna manera la historia de anatomía está dentro de este último. Ajá. O eso es lo que yo me habían comentado. Pero no sé si es cierto, o sea, no lo sé. Porque el libro de nuestras ausencias no lo tengo. Yo no lo fui a buscar el otro día en una librería y no estaba. En el próximo programa queremos hacer una selección de antibarrocos, tipo Marguerite. Antibarroco. O sea, estoy pensando, porque todo esto me ha hecho recordar que me gusta Marguerite Duras, ¿no? Frases cortas. Sí. como al punto, ¿no? Que me gusta Raymond Carver. O sea, como que de repente todo este programa me ha hecho recordar como, ¿por qué no hacemos como una selección de los, pues estas dos serían ejemplos, ¿no? De
de gente con este tipo de estilo absolutamente antibarroco, no sabría decirlo de otra manera. El antibarroco es muy elíptico, ¿no? Porque Carver, la gran virtud de Carver es lo que no dice. O sea, es una ausencia, también lo Duras, sí, una ausencia en el texto, lo que hace que sea bueno. La ausencia. Tipo, es que la semana pasada estuve analizando un cuento de Carver para el taller, uno que se llama El Baño, que tiene 2 versiones, una versión original que tenía como 8 páginas más y luego la edición editada por el editor. Y ahí la versión editada por el editor está llena de agujeros. O sea, quitas muchas cosas de la original y esos agujeros hacen la fuerza de Carver. Es brutal eso. Es una especie de ausencia. Me recuerda a la Biblia de Thomas Jefferson. Que literalmente Jefferson tenía una Biblia que literalmente había recortado partes. Y ahora se edita. Bueno, puedes comprarla una con los recortes, que es carísima, porque obviamente hay alguien haciendo los recortes, o puedes simplemente comprar la Biblia de Thomas Jefferson, que es la Biblia, pero con eliminadas las partes que Jefferson eliminó. Claro, es que es interesante este de Carver para quien estudia técnica de escritura, porque tienes la versión de Carver, que son 15 páginas, y luego la versión editada por Gordon Lish, que era también editor y escritor, que es otro cuento distinto, mucho más elíptico. Entonces ves 2 escrituras donde la ausencia en una es importante. Es un antibarroquismo para mí, eso no sería como le quitamos solo y lo que hace fuerza es lo que está fuera. En los que hemos leído está muy presente. ¿Quién sería, escribiendo en español, lo más parecido a Marguerite Duras y a Carver? Antibarrocos hispano. Sí. No se me ocurre, ¿eh? A ver, es que ese estilo de Carver es muy anglosajón, sí, ¿vale? Hay muchos, ¿vale? Los hispanos suelen ser más recargados siempre, claro, normalmente. Pero no sé, ahora mismo no me viene nadie a la cabeza, pero me vendrá. No te preocupes. Vendrá. Bueno, alguien muy antibarroca, la mencionamos en el programa anterior, en el sentido de que sus verbos son de gran acción continuamente, ¿no? Y en su prosa hay mucha acción que es... joder, la mencionamos en el programa anterior, no me acuerdo, Sabina Urraca. Bueno, o sea, no he leído nunca nada barroco de Sabina Urraca porque usa casi cada frase para añadir... pero no estamos hablando de Carver o Duras o no es esto. No es esto, porque sintácticamente no tiene esa cosa de Carver y de Marguerite Duras, que es el punto y seguido o el punto final y lo que dice Víctor, ¿no? Las brutales elipsis de esos dos. Sí. Bueno, nos queda de tarea para la próxima. Bueno, antibarrocos, claro. Antibarrocos. Despedimos aquí, ¿no? Despedimos. 3 horas. Despedimos ya. Suscribiros a la página web de Víctor para que podáis ver nuestras recomendaciones de lectura. Me ha dicho Cristina. Repiten al libro. Cristina, cuidado, no hemos hecho nada. ¿Qué ha dicho? Me ha dicho Cristina, no hemos hecho nada, pero sí es verdad que estábamos hablando y ella es muy suelta, dice todo lo que le viene a la cabeza y dice, hablar contigo.